Mariana tenía 27 años y llevaba meses buscando trabajo. La vida no había sido fácil para ella. Había crecido en un barrio humilde de Ciudad de México y aunque había terminado sus estudios con gran esfuerzo, conseguir un empleo estable se había convertido en una lucha constante. Finalmente, encontró una oportunidad en una tienda de ropa de una cadena conocida. No era su trabajo soñado, pero era una manera de salir adelante y ayudar a su familia. Cuando llegó a la entrevista, todo parecía perfecto. La tienda era moderna y el ambiente, en principio, le pareció profesional. El gerente, un hombre llamado Hugo, de unos 45 años, la recibió con una sonrisa que en ese momento le pareció amable. Mariana, emocionada por la posibilidad de conseguir el trabajo, respondió a todas las preguntas con entusiasmo. «Nos gusta tu actitud», dijo Hugo, con una sonrisa. «Estás contratada». Mariana salió de la tienda ese día con una sensación de alivio. Finalmente había conseguido un empleo, y aunque no era el trabajo ideal, era un paso en la dirección correcta. Lo que no sabía era que, detrás de la fachada amable de Hugo, se escondía un hombre que abusaría de su poder y convertiría su vida en un lugar tóxico. Los primeros días de trabajo fueron tranquilos. Mariana se esforzaba por hacer bien su trabajo, atendiendo a los clientes con dedicación y aprendiendo las tareas rápidamente. Sus compañeros parecían amables, aunque notaba que algunos de ellos mantenían una distancia cuando Hugo estaba presente. Al principio, no le dio mucha importancia, pensando que simplemente eran más reservados. Sin embargo, pronto aparecieron señales de que algo no estaba bien. Hugo comenzó a hacerle comentarios que la incomodaban. Al principio, eran sutiles, pequeños cumplidos sobre su apariencia que, aunque no eran apropiados, Mariana intentó ignorar. No quería perder su trabajo por algo que, en su mente, podía ser una simple exageración de su parte. «Te ves muy bien hoy, Mariana», le dijo un día, mientras pasaba junto a ella en la tienda. «Eres la empleada más amable que tenemos». Mariana sonrió, pero sintió un nudo en el estómago. Algo en la forma en que la miraba le incomodaba, pero decidió no decir nada. Necesitaba ese trabajo, y no quería meterse en problemas con el gerente. Con el paso de las semanas, los comentarios de Hugo se volvieron más frecuentes y más directos. Ya no se limitaba a halagos superficiales, empezó a buscar excusas para quedarse a solas con ella en la oficina y la observaba con una mirada que la ponía en alerta. Mariana intentaba mantenerse profesional, pero la sensación de incomodidad crecía cada día más. Una tarde, cuando estaba organizando el inventario en la parte trasera de la tienda, Hugo se acercó demasiado. «Sabes, Mariana, si juegas bien tus cartas, podrías ascender rápido aquí. Solo tienes que mostrar un poco más de interés», dijo, con una sonrisa que hizo que Mariana sintiera un escalofrío en la espalda. Mariana se apartó discretamente, sintiendo como el miedo y la confusión se mezclaban en su interior. «Prefiero mantener mi enfoque en mi trabajo, señor», respondió, intentando sonar firme. Hugo se rió, pero la expresión en sus ojos fue distinta. Era una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando su resistencia. En ese momento, Mariana entendió que estaba lidiando con algo mucho más serio de lo que imaginaba. Los días siguientes se volvieron cada vez más difíciles. Hugo comenzó a hostigarla constantemente, encontrando excusas para criticar su trabajo y haciéndola sentir que, si no aceptaba sus insinuaciones, podría perder su empleo en cualquier momento. La presión y el miedo crecían, pero Mariana, desesperada por no perder la única oportunidad que había conseguido en meses, decidió soportar. «Mariana, ¿qué pasa con tu actitud últimamente?», le preguntó Hugo un día, con el tono autoritario que usaba cuando quería intimidarla. «Si no empiezas a ser más flexible, me veré obligado a reconsiderar tu posición aquí». Mariana, sintiendo la injusticia de la situación, apretó los dientes. Sabía que si lo denunciaba, podría perderlo todo. ¿A quién le creerían? ¿A una empleada nueva o al gerente que había estado en la tienda por años? La frustración y el miedo la consumían, pero decidió no responder. Se limitó a asentir y volvió a su trabajo, con los ojos bajos. Las semanas se convirtieron en meses, y Mariana comenzó a notar que no era la única que sufría el abuso de Hugo.
Al hablar en confianza con una compañera, Ana, descubrió que otras empleadas habían pasado por lo mismo, y que algunas incluso habían sido despedidas por rechazar sus avances. Él siempre encuentra una forma de hacer que las cosas parezcan tu culpa, le confesó Ana, con una expresión triste. Si te resistes, inventa cualquier excusa para despedirte. Ya lo ha hecho antes, y siempre se sale con la suya. Mariana sintió una mezcla de rabia e impotencia. Era evidente que Hugo llevaba mucho tiempo abusando de su posición y las empleadas, por miedo a perder su trabajo, guardaban silencio. Era un círculo vicioso, y cada día se sentía más atrapada. Una noche, al llegar a casa, Mariana se derrumbó. El estrés y el miedo que había acumulado finalmente la alcanzaron. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras pensaba en cómo había llegado a esa situación. Había trabajado tan duro para conseguir ese empleo, y ahora, parecía estar atrapada en un ambiente que la destruía. No es justo, murmuró para sí misma. No debería ser así. Pero en ese momento, no veía una salida. Hugo tenía todo el poder, y ella sentía que estaba completamente sola. Mariana continuaba enfrentando días llenos de tensión en la tienda. Cada vez que Hugo se acercaba a ella, sentía un escalofrío recorrer su espalda, y trataba de evitar cualquier situación en la que pudieran quedarse a solas. Su presencia se había vuelto una sombra constante, una amenaza que parecía vigilar cada movimiento que hacía. Intentaba hacer su trabajo con la máxima dedicación, pero sabía que, sin importar cuánto se esforzara, Hugo siempre encontraría algo para criticar. Una tarde, mientras estaba en la sala de inventarios, Hugo entró sin avisar. El ambiente se tornó frío y denso. Mariana, que ya había aprendido a prever esas situaciones, intentó mantener la calma y enfocarse en su trabajo, pero sabía que no sería fácil. Mariana, parece que últimamente no estás cumpliendo con tus tareas como deberías, dijo él, con un tono severo. Mariana apretó los labios. Sabía que sus palabras no eran ciertas, se esforzaba cada día por hacer bien su trabajo. Sin embargo, comprendía que, para Hugo, eso no tenía importancia. Era una estrategia más para minar su confianza y mantenerla bajo su control. Siempre trato de cumplir con todo, señor, respondió, intentando sonar profesional. Hugo se acercó un poco más, y Mariana sintió como la incomodidad la invadía. Era como si él buscara intimidarla con su presencia, forzándola a mantener la calma en una situación donde cualquier reacción podría jugar en su contra. Mira, Mariana, comenzó él, con un tono que intentaba sonar conciliador, pero que tenía un trasfondo de amenaza, te conviene hacer las cosas bien si quieres conservar tu trabajo. Aquí todos tienen que saber adaptarse. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero se limitó a asentir. No quería mostrarle que tenía miedo. Sabía que Hugo usaba esas tácticas para manipular, y cuanto más intimidada se mostrara, más poder le daría. Después de esa conversación, Mariana comenzó a sentirse cada vez más aislada. Algunos compañeros de trabajo la evitaban, mientras otros parecían no querer involucrarse. Sabía que todos en la tienda conocían la forma en que Hugo trataba a algunas empleadas, pero pocos se atrevían a enfrentarlo o a ofrecer ayuda. El miedo a perder el trabajo era más fuerte que el deseo de justicia. Mariana se encontró sola, sin saber a quién acudir. Incluso pensó en hablar con el Departamento de Recursos Humanos, pero al mencionar la idea con Ana, su compañera, la respuesta fue desalentadora. Lo intenté una vez, le confesó Ana, mientras almorzaban en un rincón de la tienda. No me creyeron. Dijeron que Hugo siempre había sido profesional y que quizá yo había malinterpretado las cosas. Mariana sintió una oleada de frustración. Era como si todo estuviera diseñado para proteger a Hugo y silenciar a quienes sufrían su abuso. Pero no puede ser, dijo Mariana, bajando la voz. No somos solo nosotras, ¿verdad? Otras han pasado por lo mismo. Ana asintió, con una expresión resignada. Sí, muchas. Pero él siempre encuentra la manera de salir limpio. Es un juego de poder. Mariana, sintiéndose atrapada, supo en ese momento que, aunque buscara ayuda oficial, la situación no sería fácil de cambiar.
Hugo parecía tener el respaldo de la empresa, y eso la dejaba en una posición vulnerable. Las semanas siguientes fueron un ciclo de tensión constante. Mariana intentaba mantenerse distante de Hugo y evitaba quedarse sola en la tienda con él, pero era difícil. Cada día, el ambiente se volvía más sofocante y la idea de renunciar cruzaba por su mente constantemente. Sin embargo, la necesidad de mantener su empleo era más fuerte que sus deseos de escapar. Una noche, después de un día particularmente difícil, Mariana llegó a casa agotada. Las constantes críticas de Hugo y la presión de trabajar en un ambiente tan hostil la estaban desgastando. Se dejó caer en el sofá y miró su teléfono, considerando llamar a su madre y contarle todo lo que estaba pasando. Pero al pensar en cómo reaccionaría su familia, decidió no hacerlo. No quería preocuparlos, ya había sido suficiente con todo el esfuerzo que hicieron para que ella pudiera terminar sus estudios. «Tengo que aguantar», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas le llenaban los ojos. Era un peso que se acumulaba día tras día, y aunque intentaba mantener la cabeza en alto, cada vez le resultaba más difícil. El miedo a perder su trabajo y la frustración de no encontrar una salida la estaban llevando al límite. Un día, mientras estaba en la caja registradora atendiendo a los clientes, Hugo la llamó a la oficina. Mariana sintió el nudo en su estómago, pero decidió no mostrar miedo. Sabía que cualquier muestra de debilidad era exactamente lo que él buscaba. Se dirigió a la oficina y, al entrar, notó que Hugo la miraba con una expresión severa. «Mariana, he recibido quejas sobre tu rendimiento», dijo, mientras se apoyaba en su escritorio. «Parece que no estás poniendo el esfuerzo necesario». Mariana sintió cómo la rabia le quemaba por dentro. Sabía que era una mentira, una forma de intimidarla y mantenerla controlada. Pero, al mismo tiempo, sentía que sus palabras eran una amenaza real. Hugo podía hacer que la despidieran si quería, y eso la asustaba. «Yo siempre me esfuerzo en mi trabajo, señor», respondió, con la voz temblorosa pero firme. Hugo la miró fijamente, y por un momento, el silencio en la sala fue sofocante. «Pues más te vale, porque aquí no hay lugar para quienes no se adaptan», dijo finalmente, con un tono que le heló la sangre. Mariana salió de la oficina con el corazón acelerado. Sabía que Hugo estaba buscando una excusa para despedirla. Sentía que cada día era una prueba, un intento de él para que ella cediera o se rindiera. Esa noche, Mariana volvió a casa sintiéndose derrotada. El miedo y la frustración la consumían, pero en medio de su desesperación, comenzó a pensar en todas las mujeres que, como ella, habían pasado por lo mismo. Sabía que, si no hacía algo, Hugo seguiría aprovechándose de su posición y otras empleadas sufrirían lo mismo. «No puedo seguir así para siempre», murmuró, mientras se miraba en el espejo. «Algo tiene que cambiar». Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió una chispa de determinación. Sabía que enfrentarse a Hugo no sería fácil, pero también sabía que quedarse en silencio no era una opción. La idea de exponerlo la asustaba, pero también le daba una nueva esperanza. «Voy a encontrar una forma», dijo, con una decisión que resonó en la habitación vacía. Había llegado el momento de actuar. Aunque no sabía cómo, Mariana se prometió que haría todo lo posible para salir de esa situación y enfrentar a Hugo, cueste lo que cueste. Mariana pasó las siguientes semanas sintiéndose en una encrucijada. La tensión en el trabajo no disminuía, y cada día parecía un nuevo reto para soportar las insinuaciones y las miradas intimidantes de Hugo. Sin embargo, después de la conversación con Ana y la decisión que había tomado en su corazón, supo que ya no podía seguir en silencio. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Mariana decidió que era momento de actuar. Estaba cansada de vivir con miedo y de sentir que no tenía control sobre su vida. Sabía que enfrentarse a Hugo era arriesgado, pero también entendía que, si no hacía nada, él continuaría abusando de su poder, afectando a más mujeres como ella. «No puedo quedarme de brazos cruzados», murmuró para sí misma, mientras salía de la tienda. Mariana decidió investigar cómo podía presentar una queja formal, pero sabía que no sería sencillo. Hugo tenía conexiones dentro de la empresa, y muchas de sus compañeras habían intentado lo mismo sin éxito. Esta vez, tendría que ser diferente.
Si quería ser escuchada, tendría que reunir pruebas. Al día siguiente, Mariana buscó la oportunidad de hablar de nuevo con Ana, quien la había escuchado en ocasiones anteriores. Sabía que necesitaba aliadas para poder avanzar con su plan. Durante el almuerzo, se sentaron en un rincón discreto de la tienda y Mariana le contó lo que había estado pensando. Ana, no podemos seguir así. Hugo no se va a detener si nadie lo enfrenta, dijo, con un tono decidido. Ana, que había estado en silencio, la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Lo sé, Mariana, pero ya lo intentamos antes, y no funcionó. Él siempre se sale con la suya. Mariana asintió, entendiendo el miedo que compartían todas las empleadas. Pero esta vez, no quería rendirse. Tenía que haber otra manera. Si logramos reunir pruebas, algo que no puedan ignorar, quizá podamos hacerlo, sugirió, con una chispa de esperanza en los ojos. Podemos grabar lo que dice o hace. Ana se quedó pensativa por un momento. La idea de exponer a Hugo era peligrosa, pero también era una posibilidad para cambiar las cosas de una vez por todas. Es arriesgado, admitió Ana. Pero si conseguimos hacerlo, quizá podríamos hacer que la empresa lo tome en serio. Mariana sintió una oleada de alivio. Sabía que sería difícil, pero no estaba sola. Si lograban conseguir las pruebas que necesitaban, podrían presentar una queja formal y asegurar que Hugo enfrentara las consecuencias de sus actos. Lo haré yo, si es necesario, dijo Mariana, con firmeza. No tengo nada que perder. Ana la miró con admiración y un atisbo de esperanza. Cuenta conmigo, Mariana. Lo haremos juntas. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de cautela y tensión. Mariana y Ana empezaron a coordinarse, buscando el momento perfecto para obtener las pruebas necesarias. Habían conseguido una pequeña grabadora, que Mariana mantenía oculta en su uniforme, esperando el momento en que Hugo intentara acercarse nuevamente con sus insinuaciones. El miedo estaba presente cada día, pero la determinación de Mariana era más fuerte. Por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito claro y que no estaba sola en su lucha. Un día, mientras estaba reorganizando las prendas en la parte trasera de la tienda, Hugo apareció de nuevo. Mariana sintió como el corazón le latía con fuerza, pero se mantuvo en calma. Sabía que esa era la oportunidad que había estado esperando. Mariana, parece que últimamente te has estado esforzando más, dijo Hugo, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Es bueno saber que entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Mariana intentó mantener la compostura, respirando hondo. La grabadora estaba activada, y sabía que cualquier cosa que él dijera podría ser la prueba que necesitaban. Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, señor, respondió, tratando de sonar neutral. Hugo se acercó un poco más, y la expresión en su rostro cambió. Sabes, Mariana, hay formas de hacer que tu vida aquí sea mucho más fácil. Todo depende de ti. Mariana sintió como la ira y la impotencia se mezclaban en su interior, pero se mantuvo firme. Había logrado grabar todo, y eso le daba una pequeña victoria en medio del miedo que sentía. Gracias por el consejo, señor. Seguiré haciendo mi trabajo lo mejor posible, dijo, mientras se alejaba de él con la excusa de atender a un cliente. Mientras se alejaba, Hugo la miró con sospecha, pero no dijo nada. Mariana se sintió aliviada al salir de esa situación, pero también supo que tendrían que actuar rápido. Hugo era astuto, y si sospechaba de algo, podría buscar la forma de culparla antes de que tuviera la oportunidad de presentar las pruebas. Esa noche, Mariana y Ana revisaron la grabación. Sus corazones latían con fuerza mientras escuchaban las palabras de Hugo. Habían conseguido lo que necesitaban, una prueba clara de cómo él manipulaba y abusaba de su poder. Esto es suficiente, dijo Ana, con una sonrisa nerviosa. Podemos llevarlo a recursos humanos y hacer que lo escuchen. Mariana asintió, sintiendo como una mezcla de alivio y nerviosismo la invadía. El plan estaba en marcha, pero sabían que no sería sencillo. Hugo tenía influencia en la empresa, y ellas eran solo 2 empleadas en medio de un sistema que muchas veces protegía a quienes abusaban de su posición. Lo haremos mañana, decidió Mariana.
No podemos dejar que él se salga con la suya una vez más. El día siguiente fue un torbellino de emociones para Mariana. Sabía que estaba arriesgando su empleo, pero también comprendía que, si no lo intentaba, Hugo seguiría abusando de su poder y afectando a más mujeres. Al llegar a la oficina de recursos humanos con Ana, sentía como la adrenalina la invadía. Era el momento de la verdad. Las empleadas en recursos humanos las recibieron con profesionalidad, pero Mariana notó una frialdad en sus miradas. Sabía que muchas antes que ellas habían sido ignoradas o desacreditadas, pero esta vez tenían pruebas. Hemos venido a presentar una queja contra el gerente Hugo, dijo Mariana, con voz firme. Tenemos una grabación que muestra su comportamiento inapropiado. Las encargadas de recursos humanos intercambiaron miradas antes de asentir. De acuerdo, escucharemos lo que tienen que decir, respondió una de ellas. Mariana y Ana se miraron, sintiendo cómo la tensión se acumulaba. Habían dado el primer paso, pero aún quedaba un largo camino por delante. La mañana después de presentar la grabación, Mariana y Ana se encontraron con un ambiente tenso en la tienda. Parecía que algo había cambiado en la atmósfera, sus compañeros las miraban de manera diferente, y Hugo estaba notablemente ausente de su oficina. Ambas sabían que el día sería crucial para definir el futuro de su denuncia, pero también sentían una creciente incertidumbre sobre lo que podría suceder. ¿Crees que escucharán nuestra grabación en serio?, preguntó Ana, mientras acomodaban la ropa en los estantes. Mariana respiró hondo, sintiendo la presión de la pregunta. Habían dado un paso valiente, pero sabía que muchas veces las empresas preferían proteger a quienes ocupaban posiciones de poder en lugar de a las víctimas. No lo sé, Ana. Pero ya no hay vuelta atrás, respondió, con determinación. Solo nos queda esperar y confiar en que, esta vez, no ignoren lo que está pasando. Durante el almuerzo, una empleada de recursos humanos se acercó a ellas y les pidió que fueran a la oficina. Mariana y Ana intercambiaron una mirada de preocupación, pero ambas sabían que ese era el siguiente paso en el proceso. Era el momento de enfrentar las consecuencias de su decisión. Al llegar a la oficina, notaron que la jefa de recursos humanos, una mujer de mirada severa llamada Patricia, las estaba esperando. Sentadas frente a ella, el ambiente se sentía cargado. Mariana, Ana, hemos revisado la grabación que presentaron, comenzó Patricia, mientras miraba un archivo en su computadora. Tomamos muy en serio este tipo de denuncias, pero necesitamos entender mejor lo que ha estado ocurriendo. Mariana sintió un nudo en el estómago. Sabía que este era un paso importante, pero también entendía que sería un proceso difícil. Hugo ha estado intimidando a varias empleadas, no solo a nosotras, explicó Mariana, tratando de mantener la voz firme. Usa su posición para controlar y amenazar a quienes no aceptan sus insinuaciones. Patricia asintió lentamente, pero su expresión no revelaba nada. Hemos recibido otras quejas en el pasado, admitió, pero nunca tuvimos pruebas concretas. Esta grabación es un paso importante, pero necesitamos investigar más. Mariana y Ana intercambiaron miradas. Habían logrado que la empresa reconociera el problema, pero sabían que eso no garantizaba un cambio inmediato. Entendemos, pero creemos que es importante actuar rápido, añadió Ana. Hugo sigue trabajando aquí, y eso pone en riesgo a más empleadas. Patricia levantó la mirada y las observó con seriedad. Lo que han hecho es valiente, pero también deben saber que esta investigación tomará tiempo. Hugo ha estado en la empresa por años y tiene un historial profesional impecable. Si queremos que esto avance, necesitamos más declaraciones de otras empleadas que respalden sus palabras. Mariana sintió como el miedo regresaba. El camino no sería fácil y dependía de ellas encontrar más personas dispuestas a hablar. Sabía que Hugo había intimidado a muchas de sus compañeras y que la mayoría tenía miedo de perder su empleo si se involucraban. Entendido, haremos lo posible por conseguir más declaraciones, dijo Mariana, decidida. Patricia las despidió con un gesto serio, y ambas salieron de la oficina sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Habían logrado que la empresa abriera una investigación, pero sabían que ahora tenían que enfrentar el desafío de conseguir el apoyo de otras empleadas.
Durante las siguientes semanas, Mariana y Ana empezaron a hablar discretamente con sus compañeras, buscando apoyo y compartiendo su experiencia. Sin embargo, la mayoría se mostró reticente a involucrarse. El miedo de perder su trabajo era una barrera difícil de romper y muchas preferían no correr el riesgo. Mariana, lo siento, pero no puedo arriesgarme, dijo una compañera llamada Luisa, mientras recogía sus cosas en el almacén. Tengo una familia que mantener y no puedo darme el lujo de perder este empleo. Mariana entendía sus miedos. Ella misma había sentido esa presión desde que empezó a trabajar allí. Pero, sin más personas que se animaran a hablar, la investigación podría estancarse y Hugo podría seguir en su puesto, haciendo de las suyas. Lo sé, Luisa, y lo entiendo. Solo quería que supieras que no estás sola, respondió Mariana, tratando de mostrarle empatía. Luisa asintió y se alejó, dejando a Mariana sintiéndose derrotada. Parecía que sus esfuerzos no serían suficientes. Unos días después, mientras se encontraba en la sala de descanso, Mariana recibió una llamada de Patricia. La voz al otro lado del teléfono sonaba seria. Mariana, necesito que vengas a la oficina. Es importante. Mariana sintió una oleada de nervios. ¿Habría ocurrido algo con la investigación? Caminó hasta la oficina de recursos humanos con el corazón acelerado, y al entrar, encontró a Patricia con una expresión tensa. Hugo ha sido informado de la investigación, dijo Patricia. Él niega todas las acusaciones y ha presentado su propia versión de los hechos, diciendo que todo se trata de malentendidos y que las quejas son injustificadas. Mariana sintió como el miedo la invadía. Sabía que Hugo intentaría defenderse, pero escuchar que él ya había reaccionado le hizo darse cuenta de que las cosas se estaban complicando. ¿Qué significa esto para la investigación?, preguntó, con la voz tensa. Significa que, sin más testimonios que respalden la grabación, será difícil avanzar, respondió Patricia. Hugo tiene muchos años en esta empresa, y su palabra tiene peso. Mariana sintió que su mundo se derrumbaba. Todo el esfuerzo que había hecho podría no ser suficiente. Sin embargo, en medio de su desesperación, algo en su interior la impulsó a seguir adelante. No me rendiré, Patricia. Hablaré con más compañeras y buscaré los testimonios que hagan falta. Patricia la miró con un atisbo de respeto. Esa es la actitud que necesitamos. No será fácil, pero si logras que más personas hablen, esto podría cambiar. Esa misma tarde, Mariana se encontró con Ana en el almacén y le contó lo que Patricia le había dicho. Hugo está negándolo todo, Ana. Y si no conseguimos más apoyo, podría salirse con la suya otra vez. Ana, aunque preocupada, la miró con determinación. No vamos a rendirnos, Mariana. Hablaremos con todas las que podamos. Sé que algunas están asustadas, pero también sé que muchas han pasado por lo mismo y están cansadas. Juntas, decidieron organizar una reunión en un lugar discreto, fuera del horario de trabajo, para hablar con las empleadas que estuvieran dispuestas a escuchar. Era un último intento para reunir a más personas, y Mariana sabía que si no lograban el apoyo necesario, Hugo podría salir impune una vez más. Esa noche, en una pequeña cafetería, Mariana y Ana esperaron nerviosas. No sabían cuántas personas acudirían, pero esperaban que al menos algunas de sus compañeras se animaran a ir. Poco a poco, comenzaron a llegar rostros conocidos, algunas con expresiones de miedo y otras con miradas decididas. Mariana se puso de pie, sintiendo como su voz temblaba al principio. Gracias por venir. Sé que esto no es fácil para ninguna de nosotras, pero lo que Hugo ha hecho no puede continuar. Nosotras ya presentamos una queja, pero necesitamos su apoyo para que la empresa nos escuche. El silencio llenó la cafetería por un momento, hasta que una compañera, Luisa, levantó la mano. Yo hablaré. He pasado por lo mismo que ustedes, y ya no quiero seguir callada. Poco a poco, otras empleadas comenzaron a compartir sus experiencias, y Mariana sintió una oleada de esperanza. Habían logrado algo importante esa noche. Sabía que, con el apoyo de más compañeras, tendrían una oportunidad real de cambiar las cosas. Gracias a todas. Juntas,
Podemos hacerlo, dijo Mariana, con una sonrisa. No estamos solas en esto. Esa noche, al regresar a casa, Mariana sintió por primera vez en mucho tiempo que el cambio era posible. El miedo seguía allí, pero ya no la controlaba. Había dado un paso importante y con el apoyo de las demás, estaba lista para enfrentarse a Hugo y asegurarse de que pagara por sus acciones. Después de la reunión en la cafetería, Mariana y Ana se sintieron más optimistas. Por primera vez, contaban con el apoyo de varias compañeras dispuestas a contar sus historias y respaldar la denuncia. Esa pequeña chispa de esperanza las motivó a seguir adelante, sabiendo que, con la unión de todas, tendrían una oportunidad real de cambiar las cosas. Al día siguiente, en la tienda, las empleadas que habían asistido a la reunión empezaron a acercarse a Mariana y a Ana discretamente para coordinar cómo presentar sus testimonios. Era crucial ser cuidadosas para que Hugo no se diera cuenta del movimiento que estaba surgiendo. Mariana sentía cómo, poco a poco, la atmósfera en el trabajo comenzaba a transformarse. Las empleadas ya no la miraban con miedo o desconfianza, sino con un gesto de solidaridad. «Estamos contigo, Mariana», le dijo una compañera llamada Elena, mientras organizaban el inventario en el almacén. «Es hora de que todo esto salga a la luz». Mariana asintió, sintiendo cómo la confianza en sí misma crecía. No estaba sola. Habían logrado crear una red de apoyo que, hasta hace poco, parecía imposible. Durante la semana, Mariana y Ana se dedicaron a recoger los testimonios de las compañeras, asegurándose de que cada detalle quedara registrado. Cada historia sumaba una nueva capa de evidencia. Algunas relataron cómo habían sido intimidadas para guardar silencio, mientras otras compartieron situaciones en las que Hugo había manipulado sus posiciones para mantenerlas bajo su control. Mariana sentía un peso en el corazón al escuchar tantas historias similares, pero también sabía que esto era exactamente lo que necesitaban para que la investigación avanzara. Una tarde, volvieron a la oficina de recursos humanos, esta vez con un documento lleno de testimonios y detalles de cada incidente. Patricia las recibió con una expresión de sorpresa al ver la cantidad de información que habían conseguido. «Han hecho un trabajo impresionante», dijo, mientras revisaba las páginas. «Esto es lo que necesitábamos para avanzar con la investigación». Mariana y Ana intercambiaron una mirada de alivio. Habían dado un paso importante. Por fin, parecía que la empresa no tendría otra opción que tomar acción. Sin embargo, Hugo ya presentó su defensa, continuó Patricia, con un tono serio. «Dice que todo es un malentendido y que ustedes están exagerando los hechos». Mariana sintió una punzada de ira. Sabía que Hugo intentaría protegerse a toda costa. «Patricia, tenemos pruebas y testimonios que confirman sus patrones de comportamiento. No se trata de exageraciones, es la realidad que hemos vivido durante años», dijo, con firmeza. Patricia asintió y cerró el archivo. «Entendido. Vamos a proceder con la suspensión de Hugo mientras se investiga más a fondo. Gracias por su valentía». Cuando las compañeras de Mariana supieron que Hugo había sido suspendido, un aire de alivio se extendió por la tienda. Muchas de ellas se acercaron a agradecer a Mariana y a Ana por no haberse rendido. Era la primera vez en mucho tiempo que el ambiente de trabajo no se sentía tan pesado. «No podríamos haberlo hecho sin ustedes», les dijo Mariana, con una sonrisa. Elena, una de las empleadas que había decidido hablar, le devolvió la sonrisa. «Tú fuiste la que tuvo el valor de dar el primer paso, Mariana. Todas te seguimos porque nos diste la fuerza que nos faltaba». Mariana sintió una ola de gratitud y satisfacción. Sabía que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, habían alcanzado un hito importante. Hugo ya no estaba allí, y aunque eso no garantizaba que el proceso fuera sencillo, había un avance que antes parecía imposible. Sin embargo, en medio de la alegría por la suspensión de Hugo, Mariana y Ana comenzaron a notar ciertos movimientos sospechosos. Algunos supervisores y empleados de mayor rango se mostraban fríos con ellas, como si su acción hubiera causado molestias en niveles más altos de la empresa. El miedo de las represalias comenzó a surgir. Una tarde, mientras estaban en el descanso, Patricia las llamó de nuevo.
Necesito que entiendan que lo que hicieron es importante, pero algunas personas en la empresa están incómodas con la atención que ha traído esta situación. Es posible que intenten descreditarlas, advirtió. Ana, sorprendida, la miró con preocupación. Pero, ¿qué más podemos hacer? Hemos presentado pruebas reales. Y eso es lo que importa, respondió Patricia. Pero deben estar preparadas para cualquier cosa. Hugo tiene contactos en la empresa y puede que intenten defenderlo incluso con pruebas en contra. Mariana asintió, sabiendo que esto no iba a ser fácil. El poder de Hugo aún se sentía presente, incluso fuera de la tienda. No vamos a rendirnos, Patricia. Vamos a seguir adelante hasta que se haga justicia. Esa noche, mientras caminaba a casa, Mariana reflexionó sobre todo lo que había pasado. El camino había sido más difícil de lo que esperaba, pero sabía que estaban haciendo lo correcto. Por primera vez en meses, sintió una sensación de esperanza real. El cambio no era inmediato, pero estaba en marcha. Al llegar a casa, miró su reflejo en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se vio como alguien fuerte y decidida. Todo lo que había soportado, toda la humillación y el miedo, ahora se transformaban en fuerza. Lo lograremos, dijo en voz baja, con la mirada firme. Esto es solo el comienzo de algo más grande. Había llegado tan lejos, y no tenía intenciones de detenerse. Hugo ya no tenía el control, el poder ahora estaba en manos de las mujeres que, como ella, se habían unido para enfrentarlo. Después de la suspensión de Hugo, la tienda entró en un periodo de incertidumbre. Mariana y Ana notaron que, aunque muchas de sus compañeras se sentían aliviadas por no tener que lidiar con las intimidaciones diarias, también había una tensión palpable en el ambiente. Los supervisores observaban con frialdad, y algunos empleados de mayor rango parecían evitar cualquier interacción con ellas. Era como si su acción hubiera desatado una reacción silenciosa en su contra. Es como si nos estuvieran observando, esperando que cometamos algún error, comentó Ana, mientras organizaban mercancía en el almacén. Mariana asintió. Sabía que, al enfrentarse a Hugo, habían desafiado un sistema que prefería encubrir y proteger a los que ocupaban posiciones de poder. Pero, a pesar de las miradas y de la hostilidad velada, se mantenía firme en su propósito. No podemos dejar que nos intimiden. Hicimos lo correcto, y ahora es momento de seguir adelante, respondió, con determinación. A medida que avanzaba la semana, la tensión no disminuyó. Mariana y Ana comenzaron a notar cambios sutiles pero inquietantes. A menudo, sus horarios de trabajo eran modificados sin previo aviso, y se les asignaban las tareas más complicadas y pesadas, mientras que otras empleadas recibían trabajos más sencillos. Era evidente que alguien intentaba hacer que su vida en la tienda fuera más difícil, probablemente como una forma de presión para que abandonaran la lucha. Una tarde, mientras Ana revisaba el calendario de turnos, notó que sus horas habían sido reducidas drásticamente. Preocupada, buscó a Mariana para comentárselo. Están cambiando nuestros horarios, Mariana. Es como si quisieran que renunciáramos por nuestra cuenta, dijo, con una expresión de frustración. Mariana respiró hondo, sintiendo cómo la rabia se acumulaba. Sabía que era una táctica para debilitarlas, para hacerlas sentir que todo su esfuerzo no valía la pena. Pero también entendía que, si cedían ahora, todo el trabajo que habían hecho hasta ese momento sería en vano. Lo sé, Ana. Es parte de su estrategia para que abandonemos. Pero no les daremos el gusto. Vamos a aguantar. Las compañeras que habían decidido apoyar a Mariana y Ana notaron las represalias y comenzaron a mostrar su solidaridad de diferentes maneras. Algunas de ellas se ofrecieron para intercambiar turnos con ellas, mientras otras las ayudaban a completar las tareas que les asignaban, intentando aliviar un poco la carga. No vamos a dejar que esto nos separe, dijo Elena, una de las empleadas más activas en el movimiento. Si nos mantenemos unidas, podrán hacer lo que quieran, pero no nos rendiremos. Mariana sintió una oleada de gratitud. Aunque las represalias eran reales, el apoyo de sus compañeras le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Se dio cuenta de que, en medio de la adversidad, habían formado una comunidad sólida que ya no se dejaba intimidar. Gracias a todas.
Esto no sería posible sin su apoyo, dijo Mariana, mientras trabajaban juntas. A pesar del apoyo que recibían, la presión no cesaba. Un día, Mariana fue llamada de nuevo a la oficina de recursos humanos. Esta vez, la atmósfera se sentía más fría. Patricia la recibió con una expresión seria. Mariana, quiero que sepas que, a pesar de lo que hiciste, hay personas en la empresa que están cuestionando tus motivos, dijo, mientras consultaba unos papeles en su escritorio. Mariana sintió una punzada de temor, pero se mantuvo firme. Todo lo que hemos hecho ha sido para exponer la verdad, Patricia. Hugo ha sido un problema para muchas de nosotras, y no pienso rendirme. Patricia asintió, pero la preocupación en su mirada era evidente. Lo sé, y estoy de tu lado en esto. Pero debes estar preparada. Hugo tiene aliados que intentarán defenderlo a toda costa. Es posible que intenten usar cualquier cosa en tu contra. Mariana salió de la oficina con el corazón acelerado. Sabía que las cosas se estaban complicando, y aunque había conseguido aliados, también tenía que enfrentar el poder que Hugo aún ejercía sobre la empresa. Esa misma noche, Mariana y Ana convocaron a otra reunión con sus compañeras para discutir las próximas acciones. Sabían que el apoyo interno era vital, pero también comprendían que, si querían que las cosas cambiaran, tendrían que buscar ayuda externa. Creo que deberíamos contactar a una organización que se especialice en casos como este, sugirió Mariana. Es momento de que llevemos nuestra lucha fuera de la empresa. Elena, quien siempre había sido una de las voces más activas, asintió con entusiasmo. Estoy de acuerdo. Si seguimos presionando, no podrán ignorarnos más. Las demás compañeras estuvieron de acuerdo. Era claro que, si querían que las cosas cambiaran de verdad, tendrían que encontrar apoyo más allá de las paredes de la tienda. En los días siguientes, Mariana y Ana contactaron a una organización local que se enfocaba en la defensa de derechos laborales y en la lucha contra el acoso en el lugar de trabajo. Se reunieron con una abogada especializada, quien les explicó cómo podían proceder para fortalecer su caso y protegerse de las represalias que ya estaban enfrentando. Lo que han hecho es valiente, pero también es importante que se protejan, les dijo la abogada. Vamos a asegurarnos de que sus derechos sean defendidos, sin importar lo que ocurra en la empresa. Mariana sintió un peso menos en sus hombros. Ahora, no solo tenían el apoyo de sus compañeras, sino que también contaban con ayuda legal. Sabía que el camino seguía siendo difícil, pero tener esa protección les daba más confianza para seguir adelante. Gracias, de verdad, dijo Ana, con una sonrisa. Esto es lo que necesitamos para seguir luchando. Los días siguientes se llenaron de nuevas energías. Mariana y sus compañeras, armadas con el apoyo de la organización, comenzaron a presentar sus testimonios en canales oficiales y a divulgar su situación en redes sociales, buscando la atención que la empresa parecía querer evitar. Poco a poco, comenzaron a recibir mensajes de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares en otros lugares, y la historia de Mariana y Ana empezó a ganar fuerza. Esto es solo el principio, dijo Mariana, mientras revisaban las publicaciones y los mensajes de apoyo. Vamos a hacer que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí. Ana, a su lado, sonrió con determinación. Estamos más fuertes que nunca, Mariana. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Por primera vez, Mariana sintió que estaban verdaderamente cerca de lograr algo significativo. Habían enfrentado las represalias, pero cada día eran más fuertes y más unidas. La lucha apenas comenzaba, y estaban listas para seguir hasta el final. Después de que la historia de Mariana y sus compañeras comenzó a ganar tracción en redes sociales, la presión sobre la empresa aumentó drásticamente. Las publicaciones y los testimonios de las empleadas se viralizaron, y medios locales empezaron a interesarse en el caso, enviando solicitudes de entrevistas y buscando más detalles sobre lo que estaba ocurriendo en la tienda. Mariana y Ana, guiadas por la abogada de la organización, se prepararon para dar sus testimonios públicamente, entendiendo que este era un paso crucial para que su voz llegara a más personas. El objetivo era claro: hacer que la empresa y Hugo respondieran por lo que había ocurrido y asegurar que otras mujeres en situaciones similares no tuvieran miedo de hablar.
Es un paso arriesgado, pero necesario, dijo la abogada, mientras preparaban la declaración. La visibilidad nos protege y presiona a la empresa para que actúe rápido. Mariana sentía una mezcla de nervios y determinación. Sabía que salir en público la expondría a nuevas críticas y ataques, pero también entendía que era el momento de usar su voz para hacer la diferencia. Estamos listas, respondió, con firmeza. El día de la entrevista, Mariana y Ana se encontraron en la sede de la organización junto con otras compañeras que habían decidido hablar. Las cámaras y los micrófonos estaban preparados, y los periodistas les hicieron preguntas sobre lo que habían vivido en la tienda y cómo Hugo había abusado de su poder. Mariana, aunque nerviosa, habló con sinceridad, compartiendo su experiencia y la de otras mujeres que habían sido silenciadas por miedo a perder su empleo. Esto no es solo un problema de una persona, dijo Mariana, mirando directamente a la cámara. Es un problema sistémico que muchas empresas prefieren ignorar. Nosotras estamos aquí para cambiar eso. Las palabras de Mariana resonaron en quienes la escuchaban, y al ver la determinación en sus ojos, quedó claro que no se rendiría. Mientras la entrevista avanzaba, se sintió más fuerte, respaldada por el apoyo de sus compañeras y de la organización. No estamos solas. Ahora es nuestro turno de ser escuchadas, añadió Ana, con una sonrisa determinada. Los días siguientes estuvieron llenos de reacciones y repercusiones. La empresa, al ver el alcance mediático del caso, publicó un comunicado en el que afirmaba que estaba investigando a fondo las denuncias y que se comprometía a tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de acoso. Mariana y sus compañeras recibieron el comunicado con escepticismo, sabían que era una respuesta estándar para calmar las aguas. Están intentando salvar su reputación, dijo Ana, mientras leía el comunicado en su teléfono. Pero al menos, ya no pueden ignorarnos. Mariana asintió, sintiéndose animada. Habían forzado a la empresa a responder, y aunque era un primer paso, todavía quedaba mucho por hacer. Es solo el comienzo. Vamos a seguir hasta que Hugo y todos los que lo protegieron enfrenten las consecuencias, dijo, con la determinación que había ganado durante todo el proceso. A medida que la historia se expandía, más personas empezaron a compartir sus experiencias y a expresar su apoyo. Algunas mujeres que habían trabajado en la tienda anteriormente contactaron a Mariana y a Ana, contando cómo ellas también habían sido víctimas de las tácticas intimidatorias de Hugo y cómo habían tenido que renunciar para escapar del acoso. Siempre pensé que era la única, dijo una ex empleada llamada Claudia, durante una reunión con Mariana. Nunca me imaginé que tantas otras habían pasado por lo mismo. Mariana sintió una mezcla de tristeza y furia al escucharla. La magnitud del abuso de Hugo era mucho mayor de lo que habían imaginado, y entenderlo le daba más motivos para seguir luchando. Cada historia que escuchaba reforzaba su convicción de que estaban haciendo lo correcto, y que esta vez, Hugo no se saldría con la suya. Gracias por compartir esto con nosotras, Claudia. Tu testimonio es importante, y nos ayudará a fortalecer nuestro caso, respondió Mariana, con gratitud. A medida que más mujeres se unieron y compartieron sus testimonios, la presión sobre la empresa se intensificó. Patricia, la jefa de recursos humanos, volvió a llamar a Mariana y Ana a su oficina para actualizarles sobre el avance de la investigación interna. Hemos recibido un gran número de testimonios, y la abogada que las apoya ha sido clave para que la empresa tome medidas, dijo Patricia. Estamos considerando una acción disciplinaria más fuerte contra Hugo, y posiblemente contra otros empleados que hayan sido cómplices de su comportamiento. Mariana sintió un alivio momentáneo al escuchar esas palabras, pero sabía que no podían bajar la guardia todavía. Eso es un avance, pero esperamos que esto no se quede en palabras. Queremos ver acciones concretas, no solo declaraciones para calmar a la opinión pública, dijo Mariana, con un tono firme. Patricia asintió, comprendiendo la desconfianza. Lo entiendo, y créanme, estoy de su lado. Pero tengan cuidado. La presión está afectando a algunas personas en la empresa, y no todos estarán de acuerdo con las medidas que se tomen. Mariana y Ana salieron de la oficina conscientes de que, aunque habían logrado avanzar, la lucha estaba lejos de terminar.
El poder de Hugo y sus aliados aún se sentía, pero ahora tenían algo que no tenían antes: visibilidad y apoyo. Una noche, mientras Mariana revisaba las redes sociales, vio un mensaje que la dejó pensativa. Era de una mujer que decía haber sido acosada en otra tienda de la misma cadena, en una ciudad cercana. El mensaje la hizo darse cuenta de que, posiblemente, Hugo no era el único problema y que el patrón de comportamiento podría ser más amplio de lo que habían pensado. Ana, creo que esto va más allá de Hugo, dijo Mariana, mostrándole el mensaje. Podríamos estar frente a un problema mayor. Ana, al leer el mensaje, frunció el ceño. Si esto está ocurriendo en otros lugares, entonces lo que estamos haciendo podría ayudar a muchas más personas. Pero también significa que la empresa podría intentar silenciarnos para protegerse. Mariana sabía que la lucha sería más difícil si se expandía más allá de su tienda, pero también entendía que esa era la oportunidad que tenían para exponer algo más grande y lograr un cambio real. Vamos a investigar más. Si hay más personas pasando por lo mismo, tenemos que ayudarlas, dijo Mariana, decidida. Después de recibir el mensaje de otra víctima en una tienda de la misma cadena, Mariana y Ana sintieron que su lucha había alcanzado un nuevo nivel. Hasta entonces, su enfoque había estado en exponer a Hugo y el abuso que habían sufrido en su tienda, pero este nuevo testimonio sugería que el problema podría ser mucho más amplio. Si esto era cierto, podrían estar ante una red de abuso sistemática, tolerada o incluso encubierta por la empresa. Ana, si esto está ocurriendo en otras tiendas, podríamos estar ante algo mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Mariana, mientras revisaban los detalles del mensaje en sus teléfonos. Ana asintió, sintiendo la gravedad de la situación. Es verdad. Y eso podría ser tanto una oportunidad como un riesgo. Si exponemos esto, la empresa podría intentar silenciarnos con más fuerza. Mariana respiró hondo, sabiendo que estaban en un momento decisivo. Tenemos que seguir adelante. Si hay más personas pasando por lo mismo, no podemos dejarlas solas. En los días siguientes, Mariana y Ana comenzaron a investigar. Se pusieron en contacto con la organización que las había estado apoyando y explicaron su sospecha de que las prácticas abusivas no se limitaban solo a su tienda. La abogada que las representaba decidió tomar acción, contactando a más ex-empleadas y publicando un llamado en las redes sociales para que otras víctimas compartieran sus historias de manera anónima. Vamos a abrir una línea de apoyo para que las personas puedan compartir sus experiencias sin miedo, dijo la abogada. Si este problema es generalizado, necesitaremos todas las pruebas que podamos reunir. Mariana se sintió animada. Por primera vez, sentía que lo que estaban haciendo tenía el potencial de cambiar algo mucho más allá de su tienda. No solo estaban luchando por ellas mismas, sino por todas las mujeres que, como ellas, habían sido silenciadas. En cuestión de días, empezaron a llegar más testimonios. Mariana y Ana, junto con la abogada, revisaron cada uno cuidadosamente. Muchas de las historias eran similares: gerentes que abusaban de su poder, amenazas sutiles o directas, y empleadas que eran forzadas a callar o a renunciar. Mariana sintió una mezcla de rabia y determinación. Cada testimonio era una prueba de que su lucha no había sido en vano. No puedo creer que esto haya estado ocurriendo en tantas tiendas, dijo Ana, mientras leía un testimonio de otra empleada. Es evidente que la empresa ha estado ignorando o encubriendo estos abusos. Y ahora tienen que enfrentarlo, respondió Mariana, con firmeza. No hay forma de que puedan seguir callando cuando tantas personas están hablando. A medida que los testimonios se acumulaban, la abogada decidió convocar una rueda de prensa. Era el momento de presentar las pruebas de que los abusos no solo ocurrían en una tienda, sino en varias, y que la empresa tendría que responder por ello. Mariana y Ana se prepararon para dar sus declaraciones junto con otras víctimas que se unieron al movimiento. La presión mediática era la mejor arma que tenían para garantizar que la verdad no se escondiera. Es un paso importante, pero también peligroso, les advirtió la abogada. La empresa podría intentar desacreditarlas o incluso amenazarlas legalmente. Pero ahora que estamos unidas y con tanta visibilidad, tienen menos margen para hacerlo. Mariana y Ana se miraron, compartiendo una determinación silenciosa.
Habían llegado demasiado lejos para retroceder. Estamos listas, respondió Mariana. No nos van a detener ahora. El día de la rueda de prensa fue un hito en su lucha. Medios nacionales y locales se reunieron para escuchar las declaraciones de las empleadas y de la abogada, quien presentó los testimonios de las víctimas de diferentes tiendas. Mariana y Ana, junto con otras mujeres, compartieron sus historias, exponiendo cómo la empresa había ignorado o encubierto las denuncias por años. Esta no es una cuestión de una tienda o un gerente, dijo Mariana, mirando a las cámaras. Es un problema sistémico que muchas empresas prefieren no abordar. Ana, a su lado, añadió. Hemos sufrido en silencio durante mucho tiempo, pero ahora estamos unidas y no vamos a callar. El impacto de la rueda de prensa fue inmediato. La empresa no pudo ignorar la magnitud del problema y en las horas siguientes emitieron un comunicado anunciando una investigación interna a nivel nacional. Además, prometieron colaborar con las autoridades para asegurar que todos los responsables de las prácticas abusivas fueran identificados y sancionados. Es un avance, pero tenemos que seguir vigilantes, dijo la abogada a Mariana y Ana. Esto no ha terminado, pero ya lograron algo importante. Aunque el comunicado era un paso en la dirección correcta, las represalias no tardaron en llegar. Mariana y Ana comenzaron a notar que sus compañeras en la tienda, aunque las seguían apoyando, estaban cada vez más nerviosas. Algunas habían recibido advertencias de sus superiores sobre su conducta y la imagen de la tienda. Es evidente que la empresa está tratando de intimidarnos, dijo Ana, frustrada. Quieren que tengamos miedo y abandonemos. Mariana, aunque también preocupada, sintió una fuerza interior que no había sentido antes. Pero ya no pueden hacer lo que quieran. Estamos en el ojo público, y si intentan despedirnos o acosarnos más, va a ser peor para ellos. Esa misma semana, Mariana y Ana recibieron un correo oficial de la empresa. En él, se les pedía que se presentaran en la sede central para una reunión con los directivos. La abogada les aconsejó que fueran, pero que estuvieran preparadas para cualquier intento de desacreditarlas o intimidarlas. Vamos juntas, dijo Mariana, con determinación. No vamos a dejar que nos callen. Ana asintió, segura de que, pase lo que pase, enfrentarían el siguiente desafío con la misma fuerza que habían demostrado hasta ahora. Lo haremos, dijo Ana, con una sonrisa confiada. Y si intentan intimidarnos, sabrán que no somos las mismas de antes. Mariana sintió que, por primera vez, estaban cerca de lograr un cambio real. Habían llegado más lejos de lo que imaginaron al principio, y aunque sabían que aún había desafíos por delante, tenían la certeza de que su lucha estaba haciendo la diferencia. El día de la reunión con los directivos, Mariana y Ana llegaron temprano a la sede central de la empresa. Estaban acompañadas por su abogada, quien había insistido en que fuera una reunión formal y documentada, para garantizar que sus derechos fueran respetados y que cualquier intento de intimidación quedara registrado. Recuerden, no estamos aquí para ceder. Estamos aquí para exigir justicia y cambios reales, les dijo la abogada mientras caminaban por el vestíbulo. Mariana asintió, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Aunque estaban preparadas, el poder de la empresa era evidente en cada detalle del lugar, un edificio moderno, pulcro, y lleno de gente que parecía estar ocupada en asuntos importantes. Sin embargo, ella sabía que, detrás de esa fachada, se escondían las mismas prácticas que habían tratado de encubrir durante años. Estamos listas, dijo, con una mirada determinada. Cuando entraron a la sala de reuniones, fueron recibidas por un grupo de altos ejecutivos. El ambiente era frío y profesional, y las miradas de los directivos eran calculadoras. Mariana sintió que cada uno de ellos evaluaba sus movimientos y palabras, buscando cualquier señal de debilidad. Gracias por venir, dijo uno de los directivos, un hombre de cabello gris llamado Javier. Entendemos que las denuncias que han hecho son serias y queremos llegar a un acuerdo para resolver esta situación. La abogada de Mariana y Ana tomó la palabra. Estamos aquí para asegurarnos de que se tomen las medidas adecuadas y que se garantice un ambiente de trabajo seguro y libre de acoso en todas las tiendas de la cadena, respondió, con un tono firme.
Nuestras clientes no aceptarán nada menos que una investigación exhaustiva y acciones concretas. Javier intercambió miradas con los otros directivos antes de responder. Estamos dispuestos a cooperar. Sin embargo, creemos que esta situación ha sido sobredimensionada por los medios, y eso ha afectado nuestra imagen como empresa. Queremos resolver esto sin más escándalos. Mariana sintió una oleada de frustración. Sabía que la empresa estaba más preocupada por su reputación que por la justicia. No se trata solo de su imagen, intervino Mariana. Se trata de las mujeres que han sufrido en sus tiendas. Queremos que las responsables enfrenten las consecuencias y que la empresa implemente políticas reales de protección. La tensión en la sala aumentó y Javier hizo una pausa antes de continuar. Entendemos sus demandas, pero también necesitamos que haya cierta discreción en el proceso. Nos gustaría llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, en el que ambas partes se comprometan a mantener la confidencialidad de lo discutido aquí y de las medidas que se tomen. Mariana y Ana se miraron, sabiendo lo que significaba esa propuesta. La empresa quería silenciarlas a cambio de una compensación económica o algún tipo de acuerdo privado que no implicara una admisión pública de culpa. No estamos aquí para aceptar un acuerdo que nos obligue a callar, respondió Ana, con firmeza. Queremos un cambio real, y no nos detendremos hasta que eso ocurra. La abogada asintió. Mis clientes no aceptarán acuerdos que impliquen confidencialidad y que limiten su capacidad de hablar públicamente sobre sus experiencias. La empresa debe asumir su responsabilidad y garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Javier, visiblemente molesto, intercambió miradas con los otros directivos. Les pedimos que reconsideren. Podrían salir beneficiadas si cooperan con nosotros. Mariana sintió la presión en esas palabras, pero sabía que ceder significaría traicionar a todas las mujeres que las habían apoyado y que seguían sufriendo en silencio. No vamos a negociar nuestra dignidad, dijo, con la voz firme. Hemos llegado hasta aquí para hacer justicia, no para firmar un acuerdo que nos silencie. Los directivos permanecieron en silencio por un momento, y luego, la tensión se transformó en una actitud más agresiva. Bueno, entonces debemos advertirles que, de seguir este camino, la empresa tomará las medidas legales necesarias para defender su imagen, dijo Javier, con un tono más frío. No podemos permitir que las acciones de 2 empleadas afecten la estabilidad de una compañía tan grande. Mariana sintió el miedo que intentaban provocar. Sabía que la empresa tenía poder y recursos para intimidarlas, pero ya no era la misma persona que se dejaba intimidar por amenazas. Entonces, prepárense para lo que venga, dijo, mirando a los directivos directamente. No estamos solas, y ahora todo el mundo sabe lo que está ocurriendo aquí. Después de la reunión, Mariana, Ana y su abogada salieron de la sede central con una mezcla de emociones. Habían enfrentado a los directivos y se mantuvieron firmes, pero sabían que la empresa no se quedaría de brazos cruzados. El enfrentamiento las había dejado en una posición vulnerable y las represalias podrían intensificarse. Hicieron bien en no ceder, les dijo la abogada. Esto demuestra que la empresa teme la verdad y que están dispuestos a todo para protegerse. Pero también significa que ahora tenemos que estar más unidas y preparadas que nunca. Mariana y Ana se miraron, sintiendo el peso de sus decisiones. Sabían que, a pesar del apoyo de la organización y de la atención mediática que habían ganado, la batalla legal podría ser complicada. Vamos a seguir, dijo Ana, con convicción. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Mariana asintió, sabiendo que la única forma de seguir adelante era con la misma fuerza que las había traído hasta ese momento. Esto no ha terminado, afirmó Mariana. Vamos a demostrarles que la verdad es más poderosa que sus amenazas. En los días siguientes, la empresa intensificó su campaña para desacreditarlas. Publicaron comunicados donde intentaban minimizar las acusaciones y presentar sus propias versiones de los hechos, afirmando que las denuncias eran malentendidos y que las empleadas habían sido influenciadas por organizaciones externas. Están tratando de manipular la narrativa, dijo la abogada, mostrándoles los comunicados. Es una táctica para protegerse y para desviar la atención del problema real. Mariana y Ana, sin embargo, ya estaban preparadas para ese tipo de respuesta.
Sabían que la verdad estaba de su lado y que ahora tenían el apoyo de muchas personas que habían vivido experiencias similares. Vamos a seguir contando nuestras historias, dijo Mariana. Y no vamos a parar hasta que ellos enfrenten las consecuencias. Después de la reunión con los directivos, Mariana y Ana sintieron que la presión aumentaba. La empresa había lanzado una campaña mediática para desacreditarlas, tratando de minimizar las denuncias y presentándolas como malentendidos exagerados. Era evidente que el objetivo era proteger la imagen corporativa y desviar la atención del problema real. Las publicaciones y comunicados oficiales intentaban poner en duda la integridad de las empleadas y su abogada, insinuando que sus acciones estaban siendo manipuladas por terceros. Están usando tácticas para hacernos quedar como las malas, dijo Ana, mientras revisaba uno de los comunicados de la empresa en las redes sociales. Quieren que parezca que solo estamos buscando atención o dinero. Mariana asintió, sintiendo cómo la frustración se acumulaba. Sabía que el poder de la empresa estaba en juego, y que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para protegerlo. Pero sabemos la verdad, Ana. Y hay muchas personas que nos creen y nos apoyan. Con la ayuda de la abogada y la organización que las había estado apoyando, Mariana y Ana comenzaron una campaña de respuesta. Usaron las redes sociales para contar su versión de los hechos, compartiendo testimonios de otras víctimas y recordando a la gente que este no era un caso aislado. Decenas de empleadas de otras tiendas empezaron a enviar mensajes de apoyo y a compartir sus experiencias, ampliando la magnitud del problema que la empresa intentaba ocultar. La abogada organizó una serie de entrevistas con medios nacionales, donde Mariana y Ana, junto a otras víctimas, compartieron sus historias en primera persona. Durante esas entrevistas, describieron cómo la empresa había intentado intimidarlas y desacreditarlas, revelando las tácticas de intimidación y las represalias que habían sufrido. Esto no es solo un problema de una tienda o un gerente, dijo Mariana en una de las entrevistas más vistas. Es un patrón que la empresa ha permitido por años, y ahora es momento de que asuman las consecuencias. Las entrevistas y la campaña en redes sociales empezaron a ganar tracción. Más personas se sumaron a la causa, entre ellas figuras públicas y activistas que vieron en el caso de Mariana y Ana una oportunidad para exponer un problema sistémico en el mundo corporativo. La atención mediática aumentó, y las publicaciones que desacreditaban a las empleadas comenzaron a recibir críticas por parte del público. Estamos ganando terreno, dijo la abogada, mientras mostraba las estadísticas de las publicaciones y las reacciones positivas que estaban recibiendo. La gente está de su lado, y la empresa está perdiendo el control de la narrativa. Mariana sintió un alivio momentáneo. El apoyo era mayor de lo que había imaginado y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la balanza se inclinaba a su favor. No nos vamos a detener, dijo Ana, con una sonrisa confiada. Vamos a seguir hasta que esto cambie de verdad. A medida que la presión mediática aumentaba, la empresa intentó lanzar otra campaña de control de daños. Anunciaron que estaban iniciando una revisión interna exhaustiva de las políticas de recursos humanos y que se comprometerían a revisar cada denuncia de forma independiente. Sin embargo, en sus comunicados, seguían sin mencionar a Hugo ni a otros directivos implicados en el encubrimiento de las denuncias, algo que no pasó desapercibido para el público. Es un intento desesperado de salvar su imagen sin asumir responsabilidad, dijo Mariana en una transmisión en vivo que hizo desde sus redes sociales. Queremos nombres, queremos que se asuman las consecuencias, y no aceptaremos menos. El video de Mariana se volvió viral, y su valentía al hablar de forma tan directa hizo que más personas compartieran su mensaje, exigiendo a la empresa que tomara acciones reales en lugar de lanzar comunicados vagos. En paralelo, la Organización de Derechos Laborales con la que trabajaban organizó una marcha frente a las oficinas centrales de la empresa. Empleadas actuales y pasadas, así como personas solidarias, se unieron para protestar y exigir justicia. La marcha fue un éxito, y la prensa cubrió el evento, mostrando a mujeres de distintas tiendas y ciudades que se unían para denunciar un patrón de abuso que había sido silenciado durante años. Esto es más grande de lo que imaginamos, dijo Elena, una de las compañeras de Mariana, mientras caminaban en la protesta. Estamos siendo escuchadas, y eso es gracias a la valentía de ustedes.
Mariana sintió una oleada de emoción al ver la cantidad de personas que se unieron a la causa. Por un momento, las imágenes de todas las injusticias que había soportado pasaron por su mente, pero ahora, con el apoyo de tantas personas, se sintió más fuerte que nunca. Esto es solo el comienzo. No pararemos hasta que haya justicia, respondió, con una sonrisa de gratitud. Días después de la protesta, la presión sobre la empresa alcanzó un nuevo nivel. Varios accionistas importantes expresaron públicamente su preocupación por la gestión del problema y por cómo la respuesta de la empresa estaba afectando su imagen y sus ventas. El valor de las acciones de la compañía comenzó a caer y algunos directivos empezaron a distanciarse del caso, tratando de minimizar su relación con Hugo y las decisiones pasadas. Ahora que el dinero está en juego, las cosas están cambiando, dijo la abogada, mostrando los informes financieros que indicaban la caída del valor de las acciones. La empresa tendrá que tomar medidas drásticas para salvarse, y eso significa que podríamos ver resultados pronto. Mariana, aunque cautelosa, sintió que estaban cerca de una victoria. Todo lo que queríamos era que nos escucharan y que las responsables enfrentaran las consecuencias. Si seguimos así, finalmente lo lograremos. Esa misma semana, la empresa emitió un comunicado en el que anunciaban la suspensión de varios directivos, incluyendo a Hugo, mientras se realizaba una investigación externa. La abogada de Mariana y Ana explicó que este era un movimiento importante, pero que debían seguir atentos, ya que a menudo estas suspensiones eran temporales y solo para calmar la presión pública. Vamos a asegurarnos de que esto no se quede en una suspensión temporal, dijo Mariana en otra entrevista. Exigimos que la investigación sea transparente y que los culpables enfrenten la justicia. Ana, a su lado, agregó. Nos mantendremos unidas y seguiremos luchando hasta que esto sea un ejemplo de cómo las empresas deben responder ante el abuso. Después de que la empresa anunciara la suspensión de Hugo y otros directivos mientras se realizaba una investigación externa, Mariana y Ana supieron que habían alcanzado un punto crucial en su lucha. Era la primera vez que la empresa tomaba una medida tan seria, y aunque parecía un avance, ambas sabían que aún quedaba mucho por hacer para garantizar que se hiciera justicia de verdad. Es un buen comienzo, pero debemos mantener la presión, dijo la abogada mientras revisaban el comunicado oficial. Las suspensiones son temporales, y las empresas suelen usarlas para calmar la presión pública. Tenemos que asegurarnos de que esta investigación se maneje de manera transparente. Mariana y Ana asintieron, compartiendo una mirada de determinación. Sabían que no podían bajar la guardia ahora que estaban tan cerca. Vamos a seguir contando nuestras historias, dijo Mariana. Y seguiremos movilizando a quienes nos apoyan. En las semanas siguientes, la investigación externa empezó a ganar tracción. La abogada trabajó de cerca con el equipo encargado, proporcionando pruebas y testimonios que habían recolectado a lo largo de los meses. Las víctimas que habían salido en público fueron llamadas a declarar, y los testimonios de más de una docena de mujeres pintaron un cuadro claro y preocupante. El problema del acoso y el abuso no era exclusivo de una sola tienda, se trataba de un patrón sistémico que había sido ignorado o encubierto por años. Mariana y Ana continuaron siendo las caras visibles del movimiento. Sus entrevistas y publicaciones en redes sociales no cesaron, y mientras la investigación avanzaba, recibieron mensajes de apoyo de diferentes partes del país. Incluso algunas personalidades públicas empezaron a expresar su solidaridad. Es increíble ver cuántas personas nos están apoyando, dijo Ana, mientras leía los mensajes en su teléfono. Esto se está convirtiendo en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y responsabilidad. Es por eso que no podemos fallarles. Hemos llegado hasta aquí, y no vamos a detenernos hasta que logremos un cambio real. Mientras tanto, la empresa intentó manejar la situación de forma más agresiva. Contrataron a un equipo de relaciones públicas para limpiar su imagen y lanzar campañas que destacaban su compromiso con un ambiente de trabajo seguro. Las redes sociales de la compañía se llenaron de mensajes y videos donde se promovían nuevas políticas de inclusión y respeto, pero muchos de los seguidores y clientes no se dejaron engañar. Esto es pura fachada,
comentó Elena, una de las compañeras de Mariana, mientras revisaban las publicaciones de la empresa. Intentan cambiar la narrativa para que la gente olvide lo que ha pasado. Es lo que hacen cuando sienten la presión, respondió Mariana. Quieren distraer la atención para proteger sus intereses. En medio de estas tácticas, la presión sobre la investigación siguió aumentando. La Organización de Derechos Laborales que las había estado apoyando organizó más protestas y campañas en redes para exigir transparencia y acciones concretas. Mariana y Ana, junto con su abogada, participaron activamente en estas manifestaciones, asegurándose de que la investigación no se diluyera en un simple trámite. Sabemos que están haciendo lo posible por salvar su reputación, pero nuestra responsabilidad es mantenerlos bajo vigilancia, dijo la abogada durante una protesta frente a las oficinas de la empresa. No pararemos hasta que haya justicia para todas las víctimas. Mariana, de pie junto a Ana y las demás compañeras, sintió como el poder de su unión las fortalecía. La lucha que comenzó con un grupo pequeño ahora se había transformado en un movimiento nacional. Finalmente, después de varias semanas de investigación, el equipo externo encargado de evaluar las denuncias presentó sus resultados preliminares. El informe fue contundente, encontraron pruebas claras de que Hugo y otros directivos habían actuado de forma inapropiada, utilizando su posición de poder para intimidar y acosar a las empleadas. También quedó demostrado que, en varios casos, las denuncias de las víctimas habían sido ignoradas o desestimadas intencionalmente por los departamentos de recursos humanos. Lo logramos, dijo Ana, con una sonrisa emocionada mientras leía las noticias. Hemos demostrado que todo lo que dijimos era cierto. Mariana sintió una oleada de alivio, pero también de responsabilidad. Aunque las pruebas estaban ahí, sabían que la batalla legal y pública aún no había terminado. Es un gran avance, pero ahora tenemos que asegurarnos de que tomen acciones concretas. No basta con suspender a los responsables, deben enfrentarse a las consecuencias legales. Poco después de la publicación del informe, la empresa organizó una conferencia de prensa para abordar la situación. Los directivos anunciaron que, basándose en los hallazgos de la investigación, tomarían acciones disciplinarias severas contra Hugo y otros directivos implicados. Además, prometieron cooperar con las autoridades para asegurar que se cumpliera la justicia. Queremos pedir disculpas a las empleadas que fueron afectadas y comprometernos a implementar políticas reales de cambio, dijo Javier, el mismo directivo que había intentado intimidarlas en la reunión anterior. Reconocemos que fallamos y que es momento de hacer las cosas bien. Mariana y Ana, aunque aliviadas por la admisión de culpa, sabían que era su presión constante lo que había forzado a la empresa a actuar. No habría llegado a este punto si no hubiéramos insistido tanto, dijo Mariana en una entrevista poco después de la conferencia. Ahora es nuestro deber asegurarnos de que las promesas que hicieron se cumplan. Mientras las acciones disciplinarias se implementaban, Hugo fue oficialmente despedido y entregado a las autoridades para ser investigado penalmente por su conducta. Los otros directivos implicados también fueron removidos de sus puestos y la empresa se comprometió a reformar sus políticas internas bajo la supervisión de organizaciones externas de derechos laborales. Lo hemos conseguido, dijo Ana, mientras celebraban con las compañeras que habían luchado junto a ellas. Es una victoria para todas nosotras. Mariana, emocionada, abrazó a sus compañeras. Es una victoria que no habríamos logrado sin el apoyo de cada una de ustedes. Esto es solo el comienzo de algo más grande. Después de la conferencia de prensa en la que la empresa reconoció su responsabilidad y anunció medidas para sancionar a los responsables, Mariana y Ana sintieron que finalmente su lucha estaba dando frutos. Hugo, el principal agresor, había sido despedido y entregado a las autoridades para enfrentar cargos por acoso y abuso de poder. Mientras que otros directivos también habían sido removidos de sus puestos y serían investigados. No puedo creer que lo logramos, dijo Ana, con una sonrisa emocionada, mientras revisaban las noticias en sus teléfonos. Finalmente, Hugo y los otros responsables tendrán que pagar por lo que hicieron. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Era un momento de victoria, pero también de responsabilidad. Sabía que lo que habían conseguido era solo el comienzo. Sí,
pero todavía tenemos que asegurarnos de que las promesas que hicieron se cumplan, respondió Mariana. No podemos permitir que esto quede en palabras vacías. En las semanas siguientes, las acciones legales contra Hugo y los otros implicados avanzaron rápidamente. Las pruebas que Mariana y Ana, junto con las demás víctimas, habían presentado fueron contundentes. Los testimonios detallados y las grabaciones de audio proporcionaron un panorama claro de cómo Hugo había utilizado su posición para intimidar y acosar a varias empleadas durante años. La presión mediática y pública se mantuvo alta y muchas personas se movilizaron para exigir justicia en las audiencias judiciales. Es increíble ver cómo tantas personas están apoyando nuestro caso, dijo Mariana, mientras se preparaban para otra audiencia. Esto demuestra que nuestra voz tiene poder. La abogada las acompañó a todas las audiencias, asegurándose de que los derechos de las víctimas fueran respetados y de que las pruebas fueran presentadas de manera efectiva. Han hecho un trabajo valiente y ahora es el turno de las autoridades de actuar, les dijo la abogada antes de entrar en la sala de audiencias. Todo lo que han pasado las ha llevado a este momento. Mientras tanto, la empresa continuaba con sus esfuerzos por restaurar su imagen. Anunciaron la implementación de nuevas políticas internas para garantizar que las empleadas tuvieran acceso a canales seguros y anónimos para denunciar cualquier tipo de acoso. Además, invitaron a organizaciones de derechos laborales para colaborar en la creación de un ambiente de trabajo más inclusivo y seguro. La abogada de Mariana y Ana, junto con representantes de la organización que las había apoyado desde el principio, participaron en las reuniones con la empresa para asegurarse de que estas políticas fueran más que simples promesas vacías. Sabemos que intentan limpiar su imagen, pero vamos a asegurarnos de que esta vez sea diferente, dijo Mariana durante una de las reuniones. No queremos palabras, queremos cambios reales. Los directivos que las habían intimidado al principio ahora estaban mucho más receptivos y dispuestos a escuchar. El impacto de la investigación y la presión pública los había forzado a cambiar su actitud y era evidente que querían evitar más daño a la reputación de la empresa. Estamos comprometidos a hacer las cosas bien esta vez, dijo Javier, el mismo directivo que había intentado desacreditarlas en el pasado. Les pedimos que trabajen con nosotros para crear un lugar de trabajo seguro para todos. Mariana y Ana sabían que, aunque sus palabras sonaban sinceras, no podían bajar la guardia. La empresa había sido forzada a este cambio y era su deber asegurarse de que se mantuviera el compromiso. Vamos a estar aquí para vigilar cada paso que den, respondió Ana. No permitiremos que esto se quede en simples promesas. Mientras las políticas internas se reformaban, las consecuencias legales para Hugo y los otros directivos avanzaban. Hugo fue formalmente acusado y enfrentó un juicio por su comportamiento abusivo. Durante las audiencias, varias de las víctimas declararon en su contra, contando en detalle cómo él había utilizado su poder para intimidarlas y controlarlas. Mariana y Ana, como las principales denunciantes, tuvieron un papel central en el juicio, y sus testimonios fueron decisivos para que el caso avanzara. Sé que es difícil revivir todo lo que pasó, pero sus testimonios son clave para que se haga justicia, les dijo la abogada antes de una de las audiencias. Este es el momento en que sus voces tendrán el mayor impacto. Mariana, de pie frente al tribunal, contó su historia con una mezcla de coraje y emoción. Recordó cada momento de angustia, cada comentario intimidante, y cómo el abuso de poder de Hugo había afectado su vida y la de sus compañeras. Él nos hizo sentir que no teníamos salida, que nuestro trabajo dependía de aceptar sus condiciones, dijo Mariana. Pero decidimos no quedarnos calladas, y por eso estamos aquí. El tribunal escuchó con atención, y los medios cubrieron cada detalle del juicio. El caso se había convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso de poder en el lugar de trabajo, y muchas personas seguían de cerca los resultados, esperando ver justicia para todas las víctimas. Finalmente, después de semanas de audiencias y de presentar pruebas contundentes, el tribunal dictó sentencia. Hugo fue declarado culpable de múltiples cargos de acoso y abuso de poder, y fue condenado a varios años de prisión. Además, se le ordenó pagar una indemnización a las víctimas y asistir a programas de rehabilitación para agresores. Lo logramos, dijo Ana, con lágrimas en los ojos mientras se abrazaban afuera del tribunal.
Finalmente, él va a enfrentar las consecuencias. Mariana, conmovida y aliviada, sintió que todo el peso de los meses de lucha se aliviaba en ese momento. Es una victoria para todas nosotras, y para todas las que han pasado por lo mismo, dijo, con una sonrisa. Esto demuestra que, cuando nos unimos, podemos cambiar las cosas. Con la condena de Hugo y las reformas implementadas en la empresa, Mariana y Ana sintieron que su misión había cumplido un objetivo importante. Pero también sabían que había más por hacer. La lucha que comenzaron había abierto puertas para que muchas más personas hablaran, y decidieron usar esa fuerza para seguir apoyando a otras víctimas. Esto es solo el principio, dijo Mariana en una conferencia de prensa tras el juicio. Vamos a seguir trabajando para que todas las mujeres en este país tengan un lugar de trabajo seguro y digno. La abogada, orgullosa del trabajo que habían logrado juntas, anunció que la organización lanzaría un programa de apoyo para empleadas en situaciones de acoso, financiado en parte con las indemnizaciones logradas en el juicio. Gracias a ustedes, muchas personas tendrán la oportunidad de recibir ayuda y justicia, dijo la abogada a Mariana y Ana. Han cambiado la vida de muchas mujeres. Meses después de la sentencia contra Hugo y las reformas implementadas en la empresa, Mariana y Ana se encontraron en un punto crucial de sus vidas. La lucha que comenzaron había logrado no solo justicia para ellas, sino que se había convertido en un movimiento nacional que empoderó a cientos de mujeres en todo el país. Ahora, muchas empleadas sabían que tenían la fuerza y el apoyo para denunciar cualquier abuso en sus lugares de trabajo. Es increíble lo que logramos juntas, dijo Ana, mientras miraban las noticias que cubrían una nueva marcha organizada en Ciudad de México para apoyar los derechos laborales de las mujeres. Mira cuántas personas se han unido a nuestra causa. Mariana, con una sonrisa llena de emoción, asintió. El movimiento que había comenzado con un grupo pequeño ahora era un símbolo de cambio. Muchas otras mujeres, inspiradas por sus acciones, comenzaron a formar redes de apoyo en sus propias comunidades, asegurándose de que ninguna se sintiera sola en su lucha. Es un orgullo saber que todo nuestro esfuerzo y sufrimiento sirvieron para algo mucho más grande, respondió Mariana. Esto es solo el comienzo de un cambio real y duradero. Con el apoyo de la Organización de Derechos Laborales, Mariana y Ana lanzaron un proyecto llamado Voces Unidas, una plataforma en línea y una red de apoyo que permitía a las mujeres compartir sus historias, obtener asesoramiento legal gratuito y encontrar recursos para enfrentar cualquier tipo de abuso en sus trabajos. El objetivo era claro: crear un espacio seguro donde las mujeres pudieran hablar y recibir la ayuda que tanto necesitaban. Queremos que cada mujer sepa que no está sola, dijo Mariana durante el lanzamiento oficial de la plataforma, que fue transmitido en vivo en redes sociales. Vamos a estar aquí para apoyarlas, sin importar cuán difícil sea el camino. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres se inscribieron en la plataforma en sus primeras semanas, compartiendo sus experiencias y formando redes locales de apoyo en diferentes ciudades del país. La iniciativa ganó reconocimiento nacional, y pronto, empresas y organizaciones comenzaron a colaborar para apoyar el proyecto y crear lugares de trabajo más seguros. Esto es lo que siempre soñamos, Ana, dijo Mariana un día, mientras revisaban el éxito de la plataforma. Hemos convertido nuestro dolor en una fuerza que puede cambiar vidas. Ana, con lágrimas en los ojos, la abrazó. Lo logramos, Mariana. No solo enfrentamos a Hugo, enfrentamos todo un sistema. Y ahora, hemos construido algo que ayudará a muchas más personas. Con el tiempo, Voces Unidas se convirtió en una de las organizaciones más influyentes del país en la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Mariana y Ana se transformaron en figuras públicas reconocidas por su valentía y dedicación, y su historia se compartió en documentales, artículos y conferencias. Su lucha fue usada como un ejemplo de cómo la unión y la determinación pueden transformar incluso las situaciones más oscuras. Durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, Mariana, como invitada principal, habló sobre todo el recorrido que habían vivido y cómo cada paso que dieron fue esencial para alcanzar el cambio. Hubo momentos en que pensamos en rendirnos, en que todo parecía perdido, dijo a la audiencia de estudiantes y activistas.
Pero fue en esos momentos cuando más fuerza encontramos en nosotras mismas y en las personas que nos apoyaron. Nunca subestimen el poder de su voz, porque cuando luchamos juntas, no hay nada que no podamos lograr. Las palabras de Mariana resonaron en la audiencia y los aplausos fueron ensordecedores. Su historia se había convertido en una inspiración para las nuevas generaciones. Mientras tanto, la empresa donde todo había comenzado finalizó su reforma interna bajo la supervisión de organizaciones externas. Las nuevas políticas incluían programas de capacitación sobre acoso y respeto en el lugar de trabajo, así como la implementación de canales anónimos para denunciar cualquier comportamiento inapropiado. Los cambios fueron monitoreados de cerca, y se demostró que las empleadas comenzaron a sentirse más seguras y respaldadas. Es una gran victoria, dijo Elena, una de las primeras compañeras de Mariana que se unió al movimiento, durante una de las reuniones de seguimiento. Nos aseguramos de que ningún gerente como Hugo pueda abusar de su poder de nuevo. Mariana sintió una profunda satisfacción. Había comenzado su lucha con miedo, enfrentando un sistema que parecía inquebrantable, pero ahora veía que sus acciones habían cambiado no solo su vida, sino la de muchas otras. Lo logramos porque nunca estuvimos solas. Fuimos una red, una comunidad que se fortaleció en cada paso, respondió, mirando a las compañeras que la habían acompañado desde el principio. Un año después del juicio de Hugo, Mariana y Ana recibieron un reconocimiento nacional por su valentía y liderazgo en la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Durante la ceremonia, en un auditorio lleno de personas que las apoyaron a lo largo del camino, las dos se pusieron de pie para agradecer. Hoy estamos aquí porque nunca dejamos de creer en la justicia, dijo Ana, con la voz quebrada por la emoción. Este reconocimiento es para todas las mujeres que nos acompañaron y para todas las que, en algún momento, se sintieron solas. Mariana tomó la palabra. Este es el resultado de una lucha que comenzó con sufrimiento, pero que se convirtió en una historia de fuerza y esperanza. Queremos dedicar este momento a todas las mujeres que, como nosotras, han enfrentado injusticias en sus trabajos y que ahora saben que su voz puede cambiar el mundo. El auditorio estalló en aplausos y muchas personas se pusieron de pie en señal de respeto y admiración. Era un momento de triunfo, no solo para Mariana y Ana, sino para todas las personas que se habían unido a su causa. Al final de la ceremonia, Mariana y Ana se tomaron un momento para reflexionar. Desde el lugar donde todo comenzó, habían transformado el sufrimiento en una fuerza que cambió no solo sus vidas, sino la vida de muchas otras mujeres en todo el país. Habían demostrado que la unión y la solidaridad podían derribar cualquier barrera, incluso las de las empresas más poderosas. A veces me cuesta creer todo lo que hemos logrado, dijo Ana, con una sonrisa llena de esperanza. De verdad hemos cambiado el mundo, Mariana. Mariana asintió, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Y esto es solo el principio. Mientras sigamos luchando, seguiremos creando un futuro mejor para todas. Mariana y Ana, de pie juntas, miraron hacia adelante, sabiendo que habían hecho historia. Habían empezado su camino con miedo y dolor, pero terminaron con un legado de esperanza y cambio que trascendería generaciones. El legado de su valentía permanecería como un símbolo de lucha, unión y justicia, demostrando que, cuando las voces se unen, no hay fuerza en el mundo que las pueda silenciar.